Hay un pueblo que Dios está preparando para luchar en las grandes batallas del Espíritu, más que otros pueblos, aunque todos los pueblos de Dios van a luchar con espíritus. Diríamos, hay un pueblo dedicado a ese campo, sin que se eviten otros campos, como campo de carne y sangre, pero su prioridad, su especialidad es luchar con espíritus. Vuestra lucha no es con carne y sangre, sino con espíritus. Quiere decir que cuando nosotros, y me refiero a la iglesia fiel, o a la iglesia, cuando nosotros como iglesia luchamos o queremos luchar con carne y sangre, estamos fuera de orden, porque esa lucha le tocaría al Espíritu Santo, luchar con la carne y sangre de la gente. Esta es una de las razones fundamentales por qué el legalismo se ha enseñoreado de la iglesia, porque es una lucha de carne y sangre, y entonces la generalidad de los cristianos no estamos siempre en el Espíritu. Entonces, al no estar en el Espíritu, entonces nuestra lucha se vuelve carnal. Y lo mismo le pasa a un ministro que coge al cristiano oveja carnal y trata de arreglarlo en la carne, en vez de arreglarlo en el Espíritu. Si va a luchar contra las acechanzas de la oveja, el ministro, veámoslo desde el punto de vista ministro, tiene que luchar en el espíritu, porque si no, están iguales con la oveja. Está ayudándolo, es como querer golpear a un endemoniado en vez de golpear con autoridad al demonio. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces quiere decir que las grandes batallas espirituales de este grupo de cristianos se van a dar en el área espiritual porque es la prioridad. Vamos a ver los grupos cercanos a la iglesia, como es el reino, como es Israel. ¿Cómo lucharon ellos? ¿Contra qué lucharon ellos? ¿O lucharán? Lucharán contra espíritus, desde luego, que manejan a las gentes, pero van a luchar ellos con gentes. Israel va a disparar armas. Israel va a disparar armas de fuego. En el Antiguo Testamento se disparaban flechas literales, escudos literales, sabían que para defenderse. El creyente no los tiene literales, ni las flechas ni los escudos. Entonces, por favor, anote eso. Una de las grandes equivocaciones escatológicas del creyente radica en querer hacer que los escudos y las flechas del creyente de la iglesia pueden ser literales como las de Israel. Entonces, si eso fuera verdad, debería usted llevar la Biblia y una escuadra. Ahora, ¿se podrá llevar alguna arma de defensa y la Biblia? Pues yo creo que sí.
Asústese si quiere, hermano, un poquito. Pero nunca nuestras armas van a ser carnales. Ahora, como usted lo haría, por ejemplo, para defenderse, con meter las manos. Si es carnal la escuadra con la que usted puede alguien ver lo que va armado y no atacarlo, sería también punible que usted levantara las manos cuando lo ataca. Es carnal esto. Es falta de seguridad que lo van a defender. Bueno. Ahora, si usted agrede, ahí sí está usando armas carnales. Usted lleva la escuadra para defenderse a balazos. Me estoy poniendo el ejemplo de la escuadra, hermano, porque a veces se hace una mojigatería de esto y como que el creyente no se tiene que defender de nada. Y entonces en vano vela la guardia, entonces en vano hay guardia cuando hay velador. Pero la Biblia dice que no es en vano el velador o la guardia cuando hay velador. Estoy tratando de poner un equilibrio. Quizá me van a colgar después que ya casi me arrepentí de haber hablado de la escuadra. Porque yo nunca llevo nada de armas. Eso les habla mejor de lo que quise decir. Pero hay hermanos que me han preguntado, ¿verdad? Si se puede llevar un garrote. En vez de un garrote le digo, lleve algo más moderno. Pero podrían interpretarlo como que yo digo que el creyente se tiene que andar armado. Fíjese que tan delicado es esto y tan claro y tan bonito que Juan no le dijo a los soldados que le consultaron que se despojaran de sus armas en el ejército. Dentro de ciertas circunstancias son viables las armas. Comprar espada, palabra de Cristo. Nota eso. Que ahora sería cómprese una escuadra. O interprételo usted, pues, déme su interpretación. Pero el Señor no estaba diciendo que usaran armas carnales. Entonces, eso quiero pretender yo hacer, equilibrar como el Señor equilibró ahí el asunto. Bueno, ahora ya me defendí del escuadro. Ahora sigamos con las batallas espirituales. Entonces, las batallas espirituales, repito, gracias, Alberto, muchas gracias. Las batallas espirituales son la prioridad de la iglesia, no las únicas batallas, porque no siempre estamos en el espíritu. Si estuviéramos 100% en el espíritu, esa armita carnal sobraría. La experiencia que acabo de tener, que les digo yo a ustedes, que aparte mi hija pues vio ángeles cuidando la casa, cuidándolos a ellos, pero verlos, literalmente verlos, me alienta, porque ahí se ve la defensa que tenemos los cristianos, pero nosotros debemos de tomar precauciones. Entonces, la iglesia, como tiene ángeles para esas batallas, no sé si todo nacido de mujer tiene su ángel de la guarda, o como le llamen, pero me imagino, bueno, hablando de la iglesia sí los tiene. El Moisés, con las manos levantadas frente a Amalek, no omite la batalla en el valle con armas. La iglesia definitivamente es el cumplimiento espiritual de Israel. Entonces,
Israel batalla literal, nosotros batallamos espiritual. Y le voy a decir que las batallas espirituales son más fuertes, más frecuentes, más inacabables, y son de perderlas, a menos que recurramos al que no las pierde. Tal vez la batalla carnal, de carne y sangre, se ganaría en habilidad que Dios permitiría. Los ejércitos de Israel antes, en el Antiguo Testamento, se entrenaban. Entonces Dios estaba permitiendo la habilidad para ganar la batalla. Pero en el caso nuestro sería entrenamiento espiritual para ganar las batallas espirituales. No hay que confundir, no hay que mezclar los términos. La doctrina de la liberación ha nacido de amarrar y confundir el Antiguo Testamento con el Nuevo. Israel peleaba, peleemos. Israel tiraba flechas, tiremos ahora con ametralladora que está mejor. Impongamos, Israel imponía, impongamos. ¿Nota usted el error? Pues en el tiempo de la imposición del reino, que será con vara de hierro, habrá imposición desde luego del reino, pero después ya no. Después de eliminados todos los no espirituales, ya no habrá necesidad. Esa es la iglesia como salvados ideal. Aquella que no se le impone, aquella que se le sugiere, aquella que entiende que la cuestión es espiritual. Si la iglesia toda fuera de estatura de varón perfecto, no habría necesidad de ministros de niños, porque no habría niños. ¿Para qué va a poner usted maestros de niños si no hay niños? ¿Y para qué va a poner usted maestros de gente madura si el maduro no los necesita? Luego entonces, nosotros, cuando como ministros seamos maduros y la gente sea madura, entonces vamos a tener que terminar nuestro ministerio. Cuando todos lleguen a la estatura del varón perfecto, entonces ya cesa el ministerio de los creyentes, de los humanos. Ahora, para ser concreto, porque el tema es bien amplio, demasiado amplio, pero usted puede ir deduciendo. Tenemos 3 clases de batallas. Y no me voy a referir necesariamente a la liberación, hermano. La liberación es un tema más sofisticado. Me voy a referir a los 3 enemigos que ya usted conoce. El uno interno y 2 externos. El uno en el medio, el otro en la agresión espiritual y el otro en la agresión de la carne por dentro. Ninguno de los 3, mejor dicho, ninguno de los 2 últimos, mundo y demonio, diablo, pueden actuar si no hay carne. El eje, pues, de todo, entonces, la carne, todo lo malo. Lo que sale contamina, no lo que entra. Porque si no hay carne, no se contaminaría. Entra el demonio, da una su vueltecita por todo el cuerpo y no hay de dónde agarrarse. Pero se contamina lo que está dentro, lo que sale. Porque entonces ese es el gancho. Por ejemplo, el mundo, que es el enemigo más lejano, pero es el que siempre está. Ese tiene que ser tratado mediante la entrega del creyente
a la victoria de las mejores victorias que hay, que es la victoria del espíritu sobre la carne. Cuando el espíritu domina la carne, y es la única, o el único, el Espíritu Santo, que puede dominar la carne, la domina. Entonces prácticamente el mundo pierde importancia para el creyente. Cuando la carne domina al hombre, porque no deja que el espíritu lo haga, el mundo cobra importancia exagerada. Y no van a ser con consejitos de púlpito que los vamos a arreglar. Y no va a ser con bombardear, como me han dicho, mire hermano, ¿qué tal si se predicara hoy sobre tal tema? Porque vi a fulano o a fulana haciendo esto y esto, le caería muy bien. Y a la persona esa le caería muy bien que habláramos sobre otra cosa. Me explico, ¿verdad? No se puede manejar así. El espíritu tiene que ir a arreglar lo que él quiere arreglar. Y por eso es que uno debe ir preparado uno, para que el espíritu tome de lo que uno lleva para repartir. Y no uno repartir de lo que quiere repartir llevando. Se va a caminar grandes millas, kilómetros en el creyente para madurarlo, mucho más que estarle exhibiendo como un inútil, como un carnal. ¿Se ha fijado usted que los púlpitos a veces se convierten en señalamiento de carne? Va a señalar la carne. La carne la sabe el creyente que la tiene. Más bien habría que señalarle la salida. ¿Quién de ustedes no tiene carne? Yo tampoco estoy exento. Tenemos carne, que es el favor que nos harían los espirituales, a nosotros los carnales. Sería que nos dijeran cómo se puede llegar a ser espiritual. Y no que estamos inutilizados. No es poniendo rótulos, no fume, no beba, en las iglesias como los cristianos que todavía lo hacen, lo van a dejar de hacer. Y no digo el mundo porque el mundo nunca lo va a dejar de hacer, pero hay cristianos que todavía lo hacen. Y no es un rótulo. Ahora, si es un niño, entonces sí. No tal vez un rótulo, una jalada de orejas, ¿sí? Al niño. Para que no haga eso, no haga lo otro. Pero entonces estamos diciendo que la importancia de las batallas es el crecimiento del creyente. Crecer, y la tarea número 1 del ministro debiera ser hacer madurar su iglesia, hacer crecer su iglesia. Claro, dirá un hermano por ahí, pastor, es una tarea imposible. Yo diría que sí, para nosotros. Porque en una u otra forma vamos a tener carnales. Y como dijo un pensador cristiano, si el pastor espiritual choca con los carnales de la iglesia, y si el pastor es carnal, choca con los espirituales. Así que estamos fritos nosotros los pastores. Y esa fue precisamente la razón por qué Cristo nunca tuvo auditorio unánime. Porque él nunca fue carnal, pero tenía carnales enfrente. Bueno, en cuanto a mundo, Pablo dio la pauta, man. Dijo el mundo está crucificado a mí. Eso viene como a explicar el no vivo yo. Para el mundo, dijo el Señor en Romanos, por Pablo, muerto al mundo para el pecado, vivo para Dios, para justicia. Entonces seamos listos y vivos para agradar a Dios en el mundo y muertos para el mundo. Muertos. Entonces sí no va a haber problema. El mundo se va a volver, yo diría que se puede volver el mundo eso,
se va a volver nauseabundo para el creyente. Ahora, ¿qué cristiano iría con sonrisa al mundo si le da náusea? El diablo, el otro enemigo, es el enemigo activo que presenta al mundo, que nos mete el mundo en la mente, que tienta, etcétera, pero lo podemos resistir. Y lo podemos resistir espirituales. Someteos a Dios, volveos, como dice, sujetados a Dios, bajo la poderosa mano y resistir. Entonces es el espiritual el que va a resistir. Queremos ser, yo quiero resistir y no puedo, porque no es espiritual. Yo quiero repudiar al diablo y que no me, y lo reprendo, pero el diablo se me encarama en la cabeza, porque no soy espiritual. Entonces nadie podría reprender al diablo. ¿Cómo no? El Señor lo va a sujetar de alguna manera. Pero me va a dar experiencias en las que yo voy a entender que el diablo me puede derrotar a mí, aunque no derrote a Dios. Es el error de los israelitas que llevaron el arca del pacto a la batalla aquella batalla donde robaron el arca. Como está el arca, como soy cristiano, el diablo no puede nada contra mí. Solo se llevó el arca. No puede ser, fue el pensamiento de ellos, que se lleve, si nos derrota a nosotros, se lleve el arca. Entonces no nos va a derrotar. Mire qué buen sofisma. Qué susto llevarían, hermano, cuando vieron que se llevaron el arca. Y por supuesto los derrotaron. Entonces quiero decir que si tú unes tu testimonio, tu lugar eclesiástico, tu posición, tu cristianismo, al hecho de que no te puede derrotar el diablo, estás equivocado. Te puede pescociar el diablo. Me puede humillar el diablo a mí. Dios permite que seamos humillados muchas veces porque a Él no le importa si a Dios no le importa si con humillar a uno de sus hijos por el medio de Satanás, a su nación por medio de naciones paganas, corrige. Entonces no le importa a Dios. No le importa que su nombre sea menoscabado. Cuando se llevaron el arca, ¿qué dijeron los filisteos? Vencimos a Dios. Vencimos al Dios de Israel. Dagón es más grande que el Dios de Israel. ¿Qué hizo Dios? Les probó que no. Pero todavía se quedaron con el arca. Hasta cierto tiempo. Y después les probó Dios a Israel que no recuperaron ellos el arca. Y que Dios nada más lo que hizo fue a enjuiciar con su presencia, a enjuiciar a los paganos, y después él mismo regresó con su arca. Entonces los israelitas han de haber pensado, no podemos coger el arca. Y los hijos de Elí han de haber dicho, cargando el arca vamos seguros, y precisamente a esos dos seguros fue los que mató Dios. No nos podemos asegurar con la sombrilla de la iglesia, o con la sombra de la iglesia, de nuestras derrotas espirituales. Tiene que ser espíritu contra espíritu, Espíritu Santo contra espíritus. Veamos, el último enemigo es la carne. Ese enemigo es el que hay que temer. Porque la carne se disfraza de espíritu. La carne te va a decir, para no mencionar todos los dichos dicharachos de la carne, te va a decir que no es pecado lo que vas a hacer. Y te va a decir, ¿acaso es pecado comer cuando tienes hambre? Pero la orden de dónde viene, o qué objetivo tiene ese come.
En el caso del Señor, el objetivo era que el comando pasara al diablo en vez del Padre. La carne puede ser definitivamente gobernada por el espíritu o puede ser gobernada por el alma contaminada. El alma puede ser entregada a que se haga una con el espíritu de Dios. Y entonces el cuerpo, que sería la carne, pero no el músculo, ¿verdad? La carne actuante pasa a ser atenuada y tiene que ser matada diaria. Si al revés lo hacemos y lo comanda el alma contaminada, la carne va a actuar aunque uno no quiera. Ejemplo clásico, típico, popular, desgraciadamente hasta dentro del cristianismo, hasta dentro de pastorados. ¿Qué metes a tu alma, a tu mente, por ejemplo? La alimentas de la pornografía. Tenemos que decirlo así, ¿no? Yo sé de un pastor que se encerraba a orar, porque estaba su señora, que seguramente era más espiritual que él, y se encerraba en un cuarto a orar con audífonos. Lo encontró una noche la señora, que algo le habían dicho, y lo fue a descubrir que estaba con audífonos, para no oírla al volumen de la televisión, con películas pornográficas. Entonces, necesariamente, bueno, ahí por lo menos era casado, ¿no? Imagínense a un soltero haciendo eso. Peca todo el día. Bueno, ya está pecando con la mente, cualquiera, pero ¿qué hace un soltero otro día? Hablándolo claro. No puede resistir sus instintos. ¿Cómo va a hacer eso? Lo que no pudo resistir es lo que metió en la mente. Entonces, hermanos, la carne únicamente responde como una computadora. ¿Qué le mete? ¿Qué le programa? Y así sea el más grande de los evangelistas del mundo. Sin alusiones, ¿no? Ustedes tienen el ejemplo claro. Un hombre que alimentaba su mente con pornografía y predicaba muy bonito. Yo diría que el pecado de este señor, para mencionarlo, porque todos me preguntan también, es un pecado de programación. Su mente estaba enferma de tanta programación por ese lado. ¿Y qué podía sacarse de la mente eso? ¿Cómo podía? ¿Cómo podía alguien ministrarle? ¿Cómo podía alguien orar por él para que fuera demonio de pornografía? Si el demonio a lo mejor ya ni estaba ahí porque se dejó funcionando el reloj de la carne. Y como los demonios no son omnipresentes, a lo mejor tenía otros trabajitos que ir a hacer y solo dejó funcionando el reloj. Con esto le quiero decir, hermano, que entendemos a Pablo que no se confíe en nadie, ni el más grande. Ese es grandote, nosotros somos chiquitos en la carne. No nos confiemos en la carne. Programemos la carne para el espíritu y la carne va a ser atenuada. Programémoslo para el mundo o para lo temporal y la carne va a actuar. La carne va a actuar. Y no pretendamos tampoco hacer creer que son demonios, aunque puedan haberlos. Pero automáticamente se le quita la cama al demonio, ya no tiene dónde acostarse. No va a estar cómodo, se larga. Muy bien, la mente de los samaritanos
en el día que llegó Felipe, estaba llena de los pensamientos diabólicos de Simón el Mago. No tuvo que reprender demonios. Empezó a limpiar, empezó a programar la mente de la gente. ¡Pau! 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 Cristo, 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 Cristo. ¡Ah! Los demonios. ¿Por qué? Les quitaron la cama donde estaban acostados. Noten ustedes que hay una liberación óptima cuando la persona coopera. Y no hay liberación cuando la persona no coopera. Vamos a trazar el trasfondo de todo este detalle de nuestras grandes luchas espirituales. Primero diciendo que tiene que haber uno vivo yo, vive Cristo en mí. Y segundo, diciendo que esas batallas se ganan solamente por el Espíritu. Y tercero, sabiendo que el creyente que no gane esas batallas internas, no puede ganar las externas realmente, sin pecar de hipócrita. Y por último, ¿quién te está batallando a ti? A Israel lo batallaba el enemigo y en otras ocasiones lo batallaba Dios. Se le volvió enemigo el Espíritu Santo a Israel. Entonces las batallas, aunque hubieran enemigos, eran batallas de Dios contra Israel. En otras ocasiones Dios no estaba en el asunto, sino que quería ayudar a Israel, pero había enemigos que batallaban. Esas batallas no eran de que Dios las estuviera mandando a Israel, sino Dios estaba permitiéndolas, pero estaba del lado de Israel. Entonces, en tus batallas, ¿de qué lado está Dios? Porque todas las batallas Dios las permite. En tus batallas, ¿de qué lado está Dios? En la tormenta de Jonás, ¿de qué lado estaba Dios? Del lado de la tormenta. No del lado de Jonás. En la tormenta del mar de Galilea, ¿de qué lado estaba Dios? Del lado de Cristo, no de la tormenta. Porque la tormenta está provocada por el diablo. ¡Ay, qué sufrimiento! Muy bien, magnífico, no magnífico, que lo siento. Pero ¿de qué lado está Dios? En mi prosperidad, qué lindo. ¿De qué lado está Dios? En mi prédica, qué preciosa. Sí, pero ¿de qué lado está Dios? ¿Sabes por qué lo digo esto? Porque hay gente que empieza siendo usada por Dios. Y es la pregunta. A mí me lo hacen jóvenes, mis propios hijos. ¿Por qué se tuerce la gente tan rápido? ¿Por qué todo se desbarranca? En primer lugar les digo, no todo se desbarranca. Pero ¿por qué la mayor parte, me dijo uno? ¿Por qué la mayor parte se desbarranca? Estoy confundido, dijo mi muchacho. Bueno, porque no terminan como empezaron. Porque en estas batallas del Espíritu, Dios nos deja que nosotros seamos los que aportemos para que Él se ponga del lado del aporte.
se va a resolver una batalla de liberación. Tiene que ver Dios dónde está la voluntad del liberado. Aunque como señal o como misericordia, Dios puede liberar a una persona sin más preámbulos, pero lo va a dejar siempre ante la alternativa que va a hacer después. ¿Verdad? Pero yo lo que quiero decir es que Dios va a decir, bueno, yo te puedo liberar, pero ¿de qué lado pones tu voluntad? ¿Para mí o para el enemigo? Entonces, nadie puede ser ayudado en estas batallas si no quiere. Nadie va a resolver sus problemas si no los desea resolver. En otras palabras, nadie va a ser victorioso a la fuerza. Perdón, hermano, que al mismo tiempo estoy tomando pues, por el calor, por la garganta. Tomando café. Porque tomando aquí es muy amplio. ¿Verdad? Si ahora tengo que cuidar hasta las comas. Bueno, entonces, me miden el tiempo, tal vez mi hermano me hace señas por ahí cómo va. Las grandes batallas espirituales, hermanos, son micro batallas y no grandes batallas. A veces las grandes batallas y espectaculares batallas no son nada más que el resultado de un cumplimiento de micro batallas ya ganadas o perdidas. Acuérdense que el ejemplo clásico que yo doy es golpea la tierra y golpeó 3 veces cuando debía haber golpeado hasta que Dios le dijera, y a lo menos 6, y tuvo una media victoria, ¿no? Cuando Dios había decretado una victoria completa para el rey que consultó a Eliseo. Entonces eso quiere decir que el corolario sería, ¿qué quiere Dios para ti? Victoria completa. Vencerás, decreto de arriba, pero golpea la tierra. Y en la medida de la golpeada de la tierra estuvo la media victoria, o hubiera estado la victoria completa. Bueno, qué cosa más fabulosa. Fíjense que ese mensaje que me dio el Señor una vez, cuando me lo dio la primera vez, yo me quedé estupefacto. Porque ahí se declara, en ese pasaje, que no me acuerdo ni dónde está. Reyes. Hermano, es tan tremendo que se ve que Dios decreta una cosa y nosotros lo hacemos efectivo o no. 13:18, según de Reyes. Sería muy bueno que al regresar a casa o estar acá después de la clase lo leyeran, porque ¿cómo no golpeaste la tierra? Hubieras vencido totalmente a tus enemigos, pero la golpeaste 3 veces y fueron solamente 3 batallas ganadas. Si lo hubiera entendido bien, el rey creo que todavía estuviera golpeando, no quedaran pulverizados sus enemigos. Porque Dios quiere con nuestro asentimiento, aunque la fuerza va a ser de Él. Él quiere que la victoria, hermano, y voy a insistir en eso, la victoria sea primero interior y después externa. Porque de otra manera, las batallas exteriores, aunque fueran ganadas, serían muy momentáneas, muy parciales. El gigante que venció, siempre en las clases de niños, ¿quién venció a Goliat? David. Pero nunca se hace la pregunta, ¿y quién venció a David? Entre los niños dirían, pues ninguno venció a David, siempre ganaba. Lo venció Dios primero. Si David no llega vencedor en Dios, mejor dicho, derrotado por Dios, si no llega con experiencias de victoria por haberse rendido a Dios, no le gana a Goliat. Es más, yo como que lo hubiera visto, la piedra iba para otro lado. Se puso nervioso.
Y yo digo que David vio la curva que hizo la piedra y por eso no se glorió. Sino que se quizá de haber dicho, a pesar de que no tiré bien. O sea que cuando nosotros nos rendimos a Dios, somos vencedores internos. Fácil es vencer al diablo, no digamos a Goliat. Y fácil es vencer al mundo por medio de la fe. Yo creo que está ahí la base de la exposición. Tal vez si usted pregunta, hermano, y no vaya a quemarse con sus batallas, o no queremos saber, para contar o para orar, como dijo un hermano, dígame, cuénteme quién dijo eso para orar por él. Ese dicho me ha quedado muy grabado. Muy bien, ahora micrófono para cada uno de ustedes. Hermano, la relación de prueba, lucha y tentación se podría tomar en las tres fases que usted explicó. La prueba es el choque de dos fuerzas y de parte de Dios esa fuerza se prueba para sacar lo mejor que hay en nosotros, para sacar lo precioso de lo vil. La prueba. La lucha es el acto de estar forcejeando. Y la tentación es la fuerza diabólica de esa procedencia, que trata de sacar lo bueno, eliminar lo bueno de nosotros. No lo bueno, lo precioso en nosotros, para que quede solo lo vil y nos aniquila. Así que la diferencia es bien clara, es bien clara. No puede, es exactamente lo contrario. Dios nunca te va a tentar porque no te quiere destruir. Y Dios nunca te va, o el diablo, perdón, nunca te va a probar porque no quiere saber que eres bueno. El diablo te va a tentar porque sabe que es la única manera de derrotarte. Y Dios te va a probar porque sabe que es la única manera de pulirte. Y lo otro es el forcejeo, la batalla. Pelea. Creo que entonces lo más importante es saber de dónde procede el flechazo. No nada más ponerle el escudo o qué sé yo. Hay gente que se les ha hallado reprendiendo a Dios. Que fue lo que les dijo Gamaliel, ¿verdad? Ojalá no nos hallen peleando contra Dios. Hermano Otto, Sí. el Señor dice en su palabra que Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. O sea, en toda circunstancia. En toda circunstancia. Entonces, en el caso de Jonás, hermano, decía usted, Dios no estaba con Jonás, estaba del lado de la tormenta. Entonces quiere decir que la condicionante para que Dios esté aún en nuestras pruebas, en las luchas, es la disposición del corazón nuestro. Sí, es que cuando dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es si hacemos lo que Él dice, ¿no? Porque eso es lo primero que dice. Es condicionado. Esto prueba que el Señor, aunque está inmanente, no está presente. Es como cuando le dicen a uno, no, si Dios está en todas partes. Seguro que sí, pero no en todas partes se mueve. Como que hubieran dicho los del aposento alto cuando se fueron, los que se fueron. Ah, si Dios está en todas partes, no tiene que estar solo aquí con los 120. Me voy. Salieron y Dios se movió alrededor de los 120. Pero no se movió con los que se fueron. Y Dios está en todas partes. Tal vez, hermano, no sé si estaba funcionando el micrófono. Así, ahora sí. Bueno, pero ojalá que se haya grabado, es por la grabación. Sí, hay un versículo en la palabra que dice, si tu ojo es malo, tu cuerpo lo será también. Sí. Para aplicarlo a lo que se está diciendo ahorita, hermano. Pues tal vez podrías aportarlo después, varón, pero me viene la idea que es cómo miramos. Y entonces una persona está viendo a otra. En su mirada acumula todo su contenido interno.
Por ejemplo, una mirada cualquiera, pues, sobre cualquier objeto, ya no digamos, no pensemos en el sexo opuesto, pensemos en miradas así comunes. Casi uno adivina con la mirada qué es la reacción, qué es lo que hay adentro. Es muy clásico el hecho de que cuando hay algo adentro, ya no se puede mirar a los ojos. Aunque no es literal, pero ya la mirada es evasiva o qué sé yo, hay un algo como que le da a uno vergüenza. Pero más bien quiere decir, porque algunos, ¿saben por qué estoy explicando esto? Porque algunos han querido creer que es así, que ahí se ve todo. Allá hasta el alma es. Eso es absurdo. Yo compartí un tiempo X hasta que me di cuenta quién era. Es con una persona que miraba a los ojos. No el fondo de ojos, sino porque la palabra de Dios dice ¿cómo dice? Situó. Eso es. Pero es de cómo miramos, es como cómo pensamos, qué intención tenemos cuando decimos algo. Eso es lo que manda. Tal vez no en la palabra que dijimos, pero la intención con que la dijimos, eso domina la persona. O había otro ángulo, ese es el ángulo que yo veo. Sí, yo lo veía también desde el punto de vista en que los ojos son como las ventanas al mundo, ¿verdad? Entonces uno percibe por medio de lo que uno quiere ver. Ajá. Lo codifica en la mente ángulo. Y luego viene la actitud. Sí, es otro ángulo muy interesante. Por el ojo entra todo. Por ejemplo, hermano, una persona que no nos conoce a nosotros, pero camina con una persona que nos conoce y los dos tienen la misma actitud para nosotros. A ese le llegó por los sentidos lo que le dijo el otro, porque no pudo haberlo captado en uno, pues. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que entra por los sentidos es lo que uno está mascullando. Entonces, esa persona es posible que no lo conoce a uno, pero ya le ve la cara que pone cuando lo ve a uno. Pues algo le dijeron, ¿no? Aunque no lo haya visto. Todo, tiene que ser todo percibido. No le nació, pues. Muy bien. Hermano pastor, ahora que estaba usted diciendo eso, mi hermano Chinchilla decía eso, en Génesis dice que Lot alzó sus ojos hacia la llanura, ¿verdad? Y en el contexto de aquí de San Mateo, ya en el verso 24, porque en el 22 y 23 de San Mateo 6 está eso del ojo. Entonces ya en el verso 24 habla del Dios Mamón, o sea que como que poner la mirada en las riquezas, poner la ambición, la inclinación, eso da a entender. ¿Será así? Por ejemplo, para usar el mismo ejemplo, Lot no vio el oro, pero vio la llanura verde. Y la llanura verde traía oro, ¿no? Ahora, cuando ya vio el oro, entonces de una vez se quedó en Sodoma, porque entonces ya no era llanura, sino era oro. Entonces pueden ser etapas de un mismo fin. La ambición puede empezar por un trabajo incesante. La ambición puede empezar por un deseo nada más. Pero ya después, lo punible sería, por ejemplo, no es punible que ustedes, o cualquier hombre, se prepare para el invierno en el verano y acumule su alimento para el verano, para el invierno, que no puede trabajarlo. Lo punible sería que estuviera pensando solo en eso y que ahí está su seguridad y que su ansiedad se volcara sobre eso. Al joven rico, yo estoy seguro que el Señor, cuando le pidió sus riquezas y que las diera, le hubiera devuelto inmediatamente aún las riquezas. Lo que quería era ver si se podía desprender de ellas. Puesto que no lo pide a todos, pues, la riqueza. Pero le pide que le quiten el corazón. Entonces, ¿qué es tu seguridad? ¿Las riquezas o el Dios que te las dio? Ahora, ¿cuántas riquezas tienes?
pues las que Dios te haya dado, ojalá que no sean las que tu ambición te está buscando, porque entonces ya la cosa cambia. A ver, otra pregunta, ¿ya no hay? Hermano Otto, ¿Cómo no? yo quería, aprovechando, es decir, me siento más tranquilo al contar alguna experiencia hace algunos días, más o menos unas 3 semanas, con respecto a lo que usted contó de ángeles. Un hermano que es anciano de la iglesia donde yo estoy sirviendo al Señor, se le fue el agua en su casa, llegó como a las 5:30 más o menos de la mañana, ahí donde yo vivo, para ver si Dios le daba agua. Pero quien salió a recibirle fue mi suegra. Entonces, él estaba totalmente impresionado, porque dice que al llegar a la casa, frente a la casa, estaban 2 varones, casi aproximadamente de unos 2 metros de alto, con vestiduras blancas, y se paseaban de un lugar a otro. Y cuando él tocó el timbre de la casa, se le quedaron viendo. Entonces él le preguntó a ellos, y les dijo que qué estaban haciendo ahí. Entonces ellos le dijeron que estaban cuidando la casa de ese varón. Hermanos, yo tenía mucha aprehensión, porque había observado ciertos detalles que ahorita pues es muy corto el tiempo para exponerlos, con respecto a este lugar que inauguraron hace poco ahí frente a la casa, un seminario de arquidiocesanos de aquí de este hospital Juan Pablo II. Entonces yo sentía cierta presión porque hacía algunos días había tenido unas batallas con respecto a las batallas y eché fuera demonios ahí de la casa a raíz de unas cuestiones que se presentaron, y vi claramente cómo algunas figuras se incruzaron en un cuadro que mi hija había hecho de un trabajo manual, y entonces había puesto ahí ciertas chayas de esas botellas de aguardiente y todo eso, recolectó y lo puso en ese cuadro y lo tiré yo para aquel lado porque esa fue la hora en que recibí que lo tiraron. Y curiosamente ahí se formó precisamente ese seminario. Ahí también había tirado un ídolo que me habían regalado, un ídolo maya, y que yo lo descubrí en mi carro, ahí metido entre las llantas y todo eso. Yo lo saqué y lo tiré para ese lado. No sé pues qué le dé el Señor a usted con respecto a eso, hermano. Pero curiosamente ahí precisamente hicieron ese seminario arquidiocesano. Y por eso yo sentía cierta aprensión, ¿verdad? Decía yo, Señor, ¿cómo es que yo vivo frente a este lugar? Me sentía bastante molesto. Hermano, dejo a... Bueno, debemos de saber que estamos en el mundo que todavía es del diablo, ¿no? No del diablo, sino que lo usurpa. Entonces el diablo puede poner donde él quiere las cosas, contrarias a Dios. No me aparto de que puedan haber focos, y hay focos de contaminación. Que va a mostrar el Señor personalmente a cada hermano. Pero más que todo debemos saber que aunque hay eso, y no nos podemos escapar de eso, y si viviéramos aprensivos a eso, no podríamos vivir en el mundo, hay una seguridad en el creyente de que no le va a alcanzar el mundo ni el diablo si está en espíritu, andando en el espíritu. Por eso las dos cosas son verdad. Hay acechanza, pero depende de qué frente le damos nosotros al Señor. Y que hay ángeles, pues eso está confirmado por la palabra, aunque no los viéramos. Y en las experiencias, pues bienvenidas. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, del tema, ¿no? Hermano, en las 3 tentaciones que el Señor tuvo en el desierto, las tentaciones que tuvo en el desierto, las 3 se pueden diferenciar de carne, mundo y diablo. Exacto, pero al final el Señor le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. ¿Cuál es la adoración de Satanás a Dios? No me está diciendo que lo adore. Ahí dice, no me está diciendo que lo adore el diablo. Porque
escrito está, al Señor tu Dios Sí, ¿cómo no? adorarás. ¿Cómo no? Pero no el diablo. Él tenía que adorar al Padre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, yo voy a cumplir eso. No le está diciendo al diablo, no estoy invitando al diablo a que lo cumpla. ¿Ya? He oído predicaciones enteras. Predicaciones enteras. He oído predicaciones enteras. Atiéndame, hermano, por favor. Predicaciones enteras en que se dice que es al diablo que están invitando a adore a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Solamente una. Cuando el hermano decía que el fin del mundo no quiere decir que en un momento de prueba, incluso por desobediencia nuestra, Dios nos haya desamparado. Porque Dios no había desamparado a Jonás, sino que al contrario, estaba utilizando un método para que Jonás hiciera la voluntad de Dios. Más bien era misericordia hacia Jonás para que cumpliera el plan de Dios, porque de lo contrario Dios podía actuar en otra manera, tal como lo hizo con Ananías y Zafira, que de una vez los cortó. Sí, en esencia esa es la verdad, pero también es verdad que Dios deja, ese es el punto que se está tratando, que sí puede dejar Dios, para que si no dejara, si no pusiera alguna, mejor dicho, se retirara, no sucedería nada en contra. Entonces sí le está dando lugar el Señor a eso. Vamos a ver, si Dios no abandona a su Hijo en la cruz, no hubiera habido cruz. Entonces, el Señor dice, aunque ande en valle de sombra, Él está inmanente y pendiente, pero ya no va de la mano, porque si no, no sería valle de sombra. Está con Él, pero no va de la mano, porque no puede ir de la mano del que está pecando en ese momento. Entonces, porque si no sería avalar el pecado. Entonces, es verdad lo uno y lo otro. Tú cogiste la punta del lazo y el hermano cogió el principio del lazo. Es el mismo lazo. No, hermano. Quisiera que me corrigieran esto, hermano, en relación a la pregunta de Alberto Baeza. Pues acá estoy. Ahí dice, yo quiero ver, hermano, el Señor citó un texto bíblico, citó la palabra al decirle al Señor tu Dios, adorarás. Ahora, yo quiero que me corrija. Dios es Dios de Satanás, solo que él no lo adora. ¿Estoy bien ahí? El Señor es Dios de Satanás. Es que no tenemos que meter ahí a Satanás en la adoración. Nosotros ya sabemos que Satanás no quiere adorar ni desea adorar. Cualquier adoración de Satanás sería burla. Entonces, lo que se está diciendo ahí no tiene nada que ver con adoración de Satanás. Esa es solamente la palabra que citó. No, voy al punto. Entonces, le está diciendo a que le sirviera a él. Jesús le sirviera a él. No quieren leer el versículo completo. Que le sirviera a él y le rindiera. Si postrado me adorara, él dice, ¿no? Que le sirviera y le adorara. El diablo. Amén. Diciéndole a Jesús que lo adorara. Sí. Entonces Jesús, la respuesta es, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, yo ya sé que al que tengo que adorar no es a Satanás, no a ti, sino a mi Padre. Está hablando del mismo. Amén. Mi pregunta es más concreta en que ¿es Dios de Él? El Señor sí, es Dios de Él también. Es un servidor. Pero el Señor no acepta adoración. Amén. De alguien que está en rebelión, pues. En rebelión hasta la oración es abominable, no digamos una adoración. En la adoración. Miren el diablo cómo pone sus discos. Le puso su disquito a Herodes. Y díganme dónde está el niño para irlo a adorar. Esa adoración era burla, ¿no? Al principio, hace un rato estabas diciendo de que con quién está el Señor, ¿verdad? ¿De qué lado está? Eliseo, cuando lo llegaron a consultar, que estaba rodeado ahí, dice que estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Supuestamente Dios estaba con él, ¿verdad?
Y de esa enfermedad murió. Y puede morir de esa enfermedad. Estando contento. ¿Sí? Gracias. No tenemos inmortales. Fíjate que, por ejemplo, muy interesante el tema. Por ejemplo, Job. Job estaba enfermo, estaba con una cadena de calamidades y Dios está con él. Porque era prueba. Cuando es castigo, cuando es juicio, Dios no está con él, con el enjuiciado. Está contra el enjuiciado. Aunque como dijo el hermano de Costa Rica, mi hermano, ¿cómo es el nombre, hermano? Hermano Ronnie. Como dijo el hermano Ronnie, el hecho de que se haga, que esté de este lado o de este lado, Dios está haciendo todas las cosas, pero de qué lado está lo importante para nosotros, para que se resuelvan las cosas. En las tentaciones está Dios del lado del tentado. No puede estar del lado del tentador. En las pruebas está en contra del probado, en el sentido, mejor dicho, no está con el probado, porque lo está probando. Si no, no sería prueba. Pongamos un ejemplo. Si Daniel iba a ser probado en el pozo, Dios le dice antes, no tengas pena que ya los leones no tienen dientes. No es prueba. Se lo dijo con hechos después, pero ya que había pasado la prueba. Si no, va cantando coritos a los fosos, pero iba pálido. Eso es lo que le quise decir al hermano Ronnie. Si Dios estuviera con uno perennemente en el mismo plano, no habrían pruebas, ni habría tentaciones. ¿Alguna otra más? Amén, hermano. Allá atrás. Sí, solamente era para aportar una palabra que se opone totalmente a lo que anteriormente se había mencionado. Y es cuando dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que definitivamente eso se opone a lo que se está comentando. Y una adoración, entre comillas, de una persona que no la hace en el espíritu, es burla. Por la misma razón que puede adorar, entre comillas, un impío. ¿Cómo puede adorar? Si es en espíritu. Entonces, por eso, la alabanza puede ser del alma. Un alma inquietada, etc. Pero la adoración tiene que ser del espíritu o en el espíritu. Entonces, esa adoración es exclusiva de los espirituales. Y el carnal que la está haciendo se está burlando. Y han habido montones que ni cuenta se han dado. No saben de qué cólico han muerto. Cuando los demonios hablaban y decían de Jesús que era el Cristo, el Hijo de Dios, ellos lo estaban haciendo como burla, creo yo, porque no estaban revelando nada, sino que simplemente lo estaban haciendo como burla. Y si ellos lo hacían así, a veces cuando se está ministrando a una persona, yo he oído a siervos a veces que dicen, bueno, el demonio me dijo que era un siervo, o aquí y allá va, y a veces hasta se sienten contentos. El elogio del diablo lo agarran. ¿Y cómo se llama? Y lo que yo estoy viendo ahora, que es una burla de Satanás prácticamente, o el demonio, cuando sucede esto. Bueno, el demonio es multifacético también. Lo que pasa es que a veces el diablo, y es para el mismo fin que acabas tú de mencionar, el diablo deja ir un demonio deja ir una verdad. Pero la verdad lleva a ser ironía. Y no solo la ironía, sino que el hecho de ser un demonio, el que lo está diciendo, uno ya se queda, bueno, entonces el demonio de qué lado está, ¿verdad? Entonces se causa confusión. El hecho de que el Señor haya callado a los demonios cuando lo elogiaban o cuando lo reconocían, es porque el Señor no quiere propaganda de una persona que vive mal. Lo de Pablo también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo de Pablo de la Pitorista.
Fíjese que no quiere Dios que un demonio, pero para ponerlo en el término nuestro, no quiere que una vía de endemoniado diga sus verdades, las verdades de Dios. Pues traduzcámoslo. Un predicador de mal testimonio no le conviene a Dios.